Bueno, hola, bienvenidos otra vez. Les voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación que vamos a estar utilizando. Es esta de aquí. Si en algún punto no se ve o hay algún problema, me avisan, por favor. Si quieren por el chat o prendiendo el micrófono, nada más para que yo sepa que todo está en orden, ¿va? Entonces, eh, bueno, eh, vamos a hablar un poco de Machine Learning. Vamos a explorar un poquito qué es Machine Learning y sobre todo cómo podemos empezar a trabajar con Machine Learning, ¿no? Lo vamos a dividir en tres sesiones. El workshop, la primera vamos a hablar un poquito más de teoría. No teoría en sí, sino así como las bases teóricas de Machine Learning, qué es, cómo lo podemos utilizar, quién lo está utilizando y cómo lo está utilizando. Las técnicas que se utilizan con Machine Learning, todas esas cosas las vamos a discutir al principio. Y después vamos a hacer ya un ejemplo práctico, un ejemplo bastante sencillo, es un ejemplo que realmente no tiene mucho sentido resolverlo utilizando Machine Learning, pero es un ejemplo con el cual se ilustra bastante bien el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver un poquito cómo va a estar distribuido el workshop. Primero vamos a hablar de qué es Machine Learning. Vamos a definir Machine Learning. Ahorita está muy de moda el término, todo el mundo habla de él, pero vamos a definir bien qué es Machine Learning. Luego vamos a hablar de ciertos métodos con los cuales se puede trabajar utilizando Machine Learning, cómo podemos ¿qué métodos más bien son los que más se utilizan en Machine Learning? Vamos a hablar de tres. Luego vamos a especificar los requerimientos, ¿no? Para poder utilizar Machine Learning tenemos que tener cierto background de conocimientos que vamos a intentar ver de qué se trata. Y luego vamos a hablar de los usos, ¿no? Usos reales, usos por compañías reales, de usos actuales que se están dando con Machine Learning, qué se está implementando ahorita utilizando Machine Learning, qué es lo que se puede hacer utilizando Machine Learning. Y luego vamos a hacer un live coding, vamos a hacer un ejemplo en vivo, lo vamos a ir programando aquí. Bueno, lo voy a programar yo, si me quieren ir siguiendo está bien. Lo vamos a hacer en Python, que es así como el lenguaje de programación más utilizado ahorita cuando se habla de Machine Learning. Y, bueno, ya al final aquí se me olvidó ponerlo, pero al final vamos a tener así como una sesión de preguntas, ¿no? Por si algo no les quedó claro, o por si quisieran profundizar más en algo para que me puedan preguntar y ya les voy respondiendo, ¿va? Igual si tienen alguna duda durante toda el workshop, me pueden interrumpir en el momento en el que quieran, ¿va? Para que no se les vaya a olvidar y no lo dejen hasta el final. Ok, entonces, bueno, esta es una cita de Alan Turing, que esto es interesante porque pues, cuando Turing vivió ni siquiera existía el concepto en sí de Machine Learning, que dice que lo que nosotros esperamos de una máquina es que aprenda de la experiencia, ¿no? Que es justamente en este concepto en lo que está basado lo que conocemos hoy en día como Machine Learning. Entonces vamos a iniciar con ¿qué es Machine Learning? Vamos a iniciar definiendo Machine Learning. Y bueno, para definir Machine Learning, que es justamente aprendizaje de computadora, lo que tenemos que preguntarnos primero es nosotros cómo aprendemos. Lo que se busca con Machine Learning es traducir la forma en la que nosotros aprendemos, mapear la forma en la que nosotros aprendemos conceptos, la forma en la que nosotros abstraemos conceptos que existen y los tomamos como conocimientos propios, mapear esto a una computadora, que una computadora sea capaz de hacer lo mismo, que una computadora no necesite explícitamente que nosotros le digamos cómo hacer las cosas o cómo resolver algo, sino que la computadora sea capaz de aprenderlo por diferentes técnicas, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de Machine Learning, tenemos que hablar primero de cómo es que nosotros aprendemos. Y existen dos principales métodos de aprendizaje que nosotros como humanos tenemos. El primero es aprendizaje por memorización, ¿no? Es muy clásico en el modelo educativo clásico que se tiene. Es el más utilizado, nos dan muchísima información que nosotros tenemos que memorizar y eventualmente como la memorizamos, la estamos aprendiendo, ¿no?
Un ejemplo muy clásico de esto es la fórmula para resolver un binomio cuadrado perfecto, que es justamente desde secundaria nos dicen, ¿no?, que la fórmula es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y nos hacen repetirlo 1000 veces hasta que nos lo aprendemos, y entonces ya nosotros no sabemos de memoria la fórmula, entonces si vemos algo de este tipo, ya sabemos cómo aplicarlo, ya sabemos cómo resolverlo, y es justamente aplicando esta fórmula que nosotros repetimos hasta el cansancio, hasta que la memorizamos. Esa es la primera forma que nosotros tenemos de aprender. Y la segunda es aprender por repetición. Aprendemos lo que nosotros repetimos constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es la acentuación. Sabemos desde el principio que las palabras terminadas en ción o en ion están acentuadas, ¿no? Y lo hacemos, ya llega a un punto en el que lo hacemos de forma hasta mecánica, hasta de forma automática. Sabemos que si termina en ción, como concentración, admiración, canción, todas esas palabras las acentuamos. Esto viene claramente de una regla de gramática, pero muchas veces hacemos esto sin estar conscientes de esta regla. Muchas veces nosotros ya acentuamos estas palabras sin estar plenamente conscientes de que estamos utilizando esta regla. Esta es la parte importante para Machine Learning sobre el aprendizaje. No es necesario conocer la regla para aplicarla, ¿no? Esta regla a lo mejor la conocemos en ya años o cursos muy avanzados de primaria. Sin embargo, nosotros ya empezamos a utilizarla desde mucho antes, ¿no? Entonces, estos son como los dos métodos de aprendizaje, así en términos muy, muy generales que tenemos nosotros como personas, que es aprendizaje por memorización y aprendizaje por repetición. Entonces, si ya han programado, si ya saben algo de programación, la mayoría de los programas que se hacen, la forma de hecho en la que surgió la programación, la forma en la que empezaron a desarrollarse programas, es justamente siguiendo un modelo de aprendizaje por memorización. La mayoría de los programas, nosotros le decimos explícitamente a la computadora cuál es la regla que tiene que seguir para producir el output que estamos esperando, para producir la salida que nosotros estamos esperando de un programa. Esto es más cercano al aprendizaje por memorización. Nos aprendemos la regla y ya nada más escupimos la salida, ¿no? Que es justamente la forma en la que la mayoría de los programas funcionan. La programación convencional, por decirlo de cierta forma, funciona de esa forma. Nosotros, a través de un lenguaje de programación, a través de un programa, le damos estas reglas, le decimos a la computadora explícitamente estas reglas y luego ya nada más arrojamos inputs y la computadora nos tiene que dar el output que nosotros estamos esperando. Si no nos diera el output que estamos esperando, entonces sabemos que ahí hay un error en la forma en la que le dimos las reglas. La computadora no se está equivocando en ese sentido, sino los que nos estamos equivocando somos nosotros como programadores a la hora de darle las reglas. La computadora hace el trabajo bien y si hubiera un error, el error en la mayoría de los casos, si no es que en todos, es mayormente del programador. En cambio, con Machine Learning, lo que se hace es, se alimenta la computadora de un conjunto de ejemplos, ejemplos relacionados con el output que nosotros esperamos. Dejamos que la computadora los analice, dejamos que la computadora aprenda de ellos y entonces de esa forma, esto es lo que se conoce en Machine Learning como un entrenamiento. Estamos entrenando a la computadora, le estamos dando toda la información que necesita para aprender y luego ya nosotros nada más le damos un input y nos tiene que regresar un output esperado. ¿Okay? Aquí, algo muy importante de este tipo de programación, que es justamente con Machine Learning, es que no es necesario conocer la regla. O sea, nosotros podríamos o no conocer la regla, pero eso es irrelevante, sino la computadora no tiene por qué conocer la regla. La computadora no tiene por qué saber la fórmula para solucionar el problema, sino que lo que tiene que hacer es, a partir del conjunto de entrenamiento, a partir de la forma en la que nosotros entrenamos a la computadora con este conjunto de ejemplos, tiene que abstraer esta regla y solita poder aplicarla a los inputs que nosotros le vayamos dando. Esto es muy poderoso porque a la computadora se hace responsable absolutamente de todo el proceso de la programación, pero al mismo tiempo es peligroso. ¿Por qué? Nuestro conjunto de ejemplos no está definido de la forma en la que nosotros esperamos
y la computadora termine abstrayendo o termine deduciendo una regla que no sea específicamente la que nosotros esperando que abstrayera o la regla que nosotros estamos esperando que use para resolver el problema. ¿Okay? Entonces tenemos que manejar esto de una forma adecuada para que lo que aprenda la computadora sea realmente lo que nosotros queremos que aprenda. ¿Okay? Entonces, un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, si estamos desarrollando un sistema de reconocimiento facial, entonces si lo alimentamos, si nuestro entrenamiento lo hacemos con puras fotografías o puros rostros de hombres con barba, entonces realmente no estamos haciendo un sistema, no estamos haciendo un programa que reconozca caras, sino estamos haciendo un programa que reconozca caras de hombres con barba. ¿Okay? Si nosotros le damos la cara de un hombre sin barba o la cara de una mujer o la cara de un niño, no lo va a reconocer. ¿Okay? Entonces aquí es importante que nuestro conjunto de ejemplos, la forma de solucionar esto claramente es que el conjunto de ejemplos sea lo suficientemente diverso para que abstraiga la regla que nosotros estamos esperando que abstraiga. ¿Okay? Entonces ahora formalmente, Machine Learning es el uso de técnicas estadísticas para hacer programas con la habilidad de mejorar progresivamente su desempeño en ciertas tareas sin la necesidad de ser programado explícitamente, ¿no? Aquí está la definición de Wikipedia de Machine Learning. Esto es justamente de lo que se trata Machine Learning. Y la parte importante de esto es justamente la última parte que dice sin la necesidad de ser explícitamente programado. Deme un segundo. Perdón, acabo de ver el mensaje de que se ve muy pequeño el video. Si quieren, al final les paso la liga por si lo quieren ver. Pero, sí, perdón, acabo de verlo. Ya voy a dejar el chat aquí abierto para al pendiente. Vale, entonces la parte importante de esta definición es la última parte que dice que no hay una necesidad de programar explícitamente este programa, que es justamente lo que explicaba hace rato, el hecho de que el programa o el sistema tiene que aprender solo cómo resolver los problemas. Entonces, justamente de lo que se trata es de que la computadora o de que el programa estudie y aprenda, de ahí justo el hecho del nombre de Machine Learning, que aprenda cómo es que se van a ir resolviendo estos problemas, cómo es que se tiene que comportar bajo ciertas entradas. O sea, aquí es una preguntan que si es necesario presentar todos los posibles escenarios. En la mayoría de los casos esto es imposible, o sea, es imposible presentar todos los escenarios. No sé, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer un sistema que sea capaz de aprender a sumar. No le puedes pasar los resultados de todas las soluciones de todas las sumas porque eso es un conjunto de ejemplos infinito. Entonces, no tiene que, o sea, si tú tienes acceso a todos los posibles resultados, pues está excelente que con eso entrenes tu sistema, pero al mismo tiempo sería irrelevante, ¿no? Porque si ya tienes todos los resultados, entonces en lugar de hacer un sistema con Machine Learning, lo único que haces es un sistema que construye una tabla con toda la información que tú ya tienes y nada más busca ahí la entrada y te regresa la salida que estabas esperando. Entonces ahí ya no es necesario utilizar Machine Learning. No es darle todos los posibles escenarios, sino más bien darle un conjunto de ejemplos de prueba lo suficientemente variado, lo suficientemente, ¿cómo decirle? ¿Cómo decirlo? Ajá, una variación lo suficientemente grande como para que no se centre en un solo resultado posible. ¿Okay? Por ejemplo, el ejemplo del sistema de reconocimiento facial, o le vas a dar, lo vas a alimentar con caras de personas de todos los sexos, personas de todas las edades, personas de todas las tonalidades de piel, o sea, lo vas a alimentar con un conjunto lo suficientemente diverso para que sea capaz de reconocer cualquier cara. No lo puedes alimentar con todas las caras del mundo, pero sí lo puedes alimentar con un conjunto diverso de tal forma que abstraiga ciertos patrones y sea capaz de reconocer cualquier cara. ¿Okay? Es más o menos esa idea. Ahorita vamos a ver un poco cómo es que funciona esto de entrenamiento. ¿Qué tipo de...? Esta es interesante. No es nada más, no tenemos así como un conjunto de entradas válidas. Acuérdense que al final estamos
programando. Entonces, para una computadora todos son ceros y unos, entonces al final lo único que le vamos a pasar son bits, o sea, ceros y unos. Pero ahorita, bueno, ya en nuestros sistemas de Machine Learning podemos hacer sistemas que reconozcan, que se entrenen, perdón, con imágenes, con videos, con texto, con números. Podemos hacer ahorita cualquier variedad, perdón, de entradas, dependiendo obviamente del problema que queramos solucionar, ¿no? Por ejemplo, si queremos solucionar esta parte de un sistema de reconocimiento facial, pues no lo vamos a alimentar con texto, ¿no? Porque ahí no serviría de nada, lo tenemos que alimentar con imágenes y que vaya aprendiendo de las imágenes. De hecho, bueno, en mi experiencia personal, con lo que más he trabajado es justamente con texto y con imágenes, o sea, que aprenda, que encuentre los patrones sobre ciertas imágenes y los patrones sobre cierto texto, ¿no? Que es así como lo más común que se hace en Machine Learning. Sobre todo lo de imágenes. Ahorita lo de imágenes se está utilizando mucho. Entonces, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para hacer que un entrenamiento a través de imágenes. ¿Okay? Entonces, entradas válidas puede ser seguramente cualquier cosa que se les ocurra que puedan digitalizar. Puede ser una entrada válida para un sistema, para entrenar un sistema de Machine Learning. Solamente tienen que encontrar la tecnología adecuada para hacerlo. ¿Va? Pero de las que más tecnologías hay es seguramente imágenes y texto. ¿Va? Entonces, vamos a ok, ahora vamos a hablar de los métodos, de las metodologías para hacer Machine Learning. Entonces, tenemos tres principales. Vamos a hablar del primero, que es aprendizaje supervisado. Aquí lo que hacemos es, le damos a la computadora, nuestro conjunto de entrenamiento va a hacer ejemplos de inputs etiquetados con el output que estamos esperando. No sé, por ejemplo, queremos hacer un sistema que aprenda a sumar, ¿no? Entonces le vamos a dar un input que sea 2 más 2 igual a 4, 3 más 3 igual a 6, y así, todo un conjunto suficientemente grande para que aprenda cómo es que tiene que sumar, pero se lo tenemos que dar explícitamente con la salida que se espera de ese input. Entonces aquí, ¿cómo es que va a funcionar? El aprendizaje supervisado lo que hace es encontrar ciertos patrones que tengan en común los inputs para producir una salida. ¿Okay? Entonces, el objetivo es aprender justamente por comparación de los datos con la misma etiqueta. ¿Okay? Yo ya sé cuál es la salida que estoy esperando para este input. Entonces, si me pasan un input para el cual yo no tengo salida, veo a cuál de todo mi conjunto de entrenamiento se parece, y al que más se parezca, entonces produzco una salida lo suficientemente parecida a la que ya sabía desde el principio que iba a ser la salida del input etiquetado. Y aquí lo importante es que nuestro conjunto de entrenamiento esté etiquetado. Así como le damos el input, le damos el output también. ¿Okay? Este es de los mejores sistemas, de los mejores métodos, perdón, de Machine Learning. Es de los que mejor funcionan, pero también es el más complicado de usar, ¿no? Porque si ya tenemos un conjunto lo suficientemente grande de salidas para entrenar un sistema de Machine Learning, entonces eso quiere decir que a lo mejor ya podemos obtener de una mejor forma la salida esperada y no necesitamos Machine Learning. Entonces, aquí el problema de esto es que usualmente este conjunto de entrenamiento, este conjunto de ejemplos de entrada, involucra mucho trabajo humano. O sea, literal ponen a personas a generar estos datasets, estos conjuntos de información, para que a cada entrada le asocien la salida esperada. Entonces, es de los más certeros, es de los que tienen mejor rendimiento, de los que en cuestión de predicciones, en cuestión de eficiencia, se comportan mejor, pero también es de los más complicados para entrenar porque tenemos que definir este dataset, y definirlo es usualmente, bueno, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, es definirlo a mano, definirlo así por una persona que se ponga a asociar entradas con salidas. Y ahora, para poder entrenar un sistema de Machine Learning, se necesitan miles y miles, si no es que millones de ejemplos, ¿no? Entonces, no basta con que tengamos 10 ejemplos, porque entonces el rendimiento de mi programa va a ser bastante malo. Mientras más grande sea nuestro conjunto de entrenamiento, más preciso va a ser el sistema de Machine Learning, ¿no? Entonces, este es de los que mejor funcionan, pero al mismo tiempo es de los más difíciles de implementar, ¿no? Estamos ganando en un lado, pero estamos perdiendo en el otro.
Este tipo de aprendizaje que la forma en la que nosotros aprendemos, ¿no? Vemos cómo alguien está solucionando algo, entonces vemos tantas veces cómo lo solucionó, que entonces nosotros abstraemos cierto conocimiento de eso y ya nosotros somos capaces de solucionar el mismo problema o problemas muy parecidos. Es como el equivalente en la forma en la que nosotros aprendemos, aprendizaje por observación. ¿Alguna duda de aprendizaje supervisado? No, perfecto, ok. Entonces, ¿para qué nos sirve el aprendizaje supervisado? Los dos principales usos de este aprendizaje son clasificación y predicción. El aprendizaje supervisado es usualmente utilizado para clasificar o predecir de un conjunto de elementos, elegimos aquellos que cumplen cierta característica, ¿no? Eso se refiere a la clasificación. Nos dan un conjunto enorme de elementos, entonces yo los empiezo a clasificar por los que tienen ciertos patrones en común, ¿no? Un ejemplo muy clásico es este que tengo aquí. Tengo este conjunto enorme de puntos, entonces yo quiero que me los clasifiquen en dos grupos. Para nosotros como personas es muy evidente cuáles son los grupos, ¿no? Aquí tenemos el conjunto de puntos rojos y aquí tenemos el conjunto de puntos azules. Es bastante evidente que la división tendría que estar aquí. Para una computadora podría no resultar tan evidente. Entonces, hacer un sistema que resuelva esto es mucho más complejo que el hecho de que nosotros lo veamos y perfectamente sepamos que aquí va la división. Entonces, a esto se refiere la cuestión de clasificación. Yo le doy este conjunto de puntos y me tiene que dar la mejor división, de tal forma que de un lado queden los azules y del otro lado queden los rojos. Esta división claramente va así. Entonces, el chiste sería que nuestro sistema de Machine Learning fuera capaz de trazar esta línea, ¿no? De encontrar justamente esta clasificación, la clasificación de puntos azules y la clasificación de puntos rojos. ¿Okay? A eso se refiere la cuestión de clasificación. La cuestión de predicción es justamente si yo aquí lanzo otro punto, así de forma aleatoria, completamente lanzo otro punto, que sea capaz de decirme a qué conjunto va a pertenecer, ya sea a los rojos o a los azules. ¿Okay? Entonces, eso es justamente la cuestión de predicción. Antes de que yo lance el punto, que él me diga, ¿sabes qué? El siguiente punto va a pertenecer a los rojos. ¿Okay? Ahorita justamente el ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo de esto, de clasificación y predicción, para que quede más claro. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente método, que es el aprendizaje no supervisado. Entonces, pues intuitivamente, si el aprendizaje supervisado consistía en un entrenamiento con un conjunto de entradas con su salida correspondiente, el no supervisado lo que va a hacer es, vamos a tener un conjunto de entrada, un conjunto de entrenamiento, pero sin su salida. No vamos a saber cuál es la salida esperada. Entonces, lo que pasa es que se declara algo acerca de la información y el algoritmo aprende cómo aplicarlo, ¿no? Damos un statement, una regla que se tiene que cumplir sobre nuestro conjunto. Por ejemplo, en este caso, damos una regla sobre estos puntos, no sé, cualquier regla, decir, hay puntos de diferentes colores, ¿no? Esta es una regla que se cumple, hay puntos azules y hay puntos rojos. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema es ver cómo aplicar esta regla. ¿Okay? Esto vamos a verlo más evidente. Ahorita en un ejemplo dice el algoritmo aprende de ejemplos sin etiquetas. Aquí lo que está haciendo el algoritmo es sacar sus propias conclusiones. De la misma forma que en el aprendizaje supervisado, empieza a encontrar patrones en el conjunto de entrenamiento, en el input del conjunto de entrenamiento, pero no sabe cuál va a ser la salida de cada uno. Entonces, lo que empieza a hacer es, a través de probabilidad, a través de estadística, empezar a sacar sus propias conclusiones, ver cómo es que se deberían de comportar, ver qué es lo que deberían de hacer respecto a la regla que nosotros le dimos, a la declaración que nosotros hicimos sobre este conjunto de datos. ¿Okay? Este es un aprendizaje por asociación. Vemos tantos ejemplos que se comportan exactamente igual, que nosotros lo asociamos algo que se ve más o menos parecido a esa regla, ¿no? Es el clásico ejemplo de lo que vimos al principio, de la acentuación. Todas las palabras que terminan en ion van acentuadas, entonces yo automáticamente, si veo una palabra que termina en ion, la acentúo, sin preguntarme si tiene que ir acentuada o no, la acentúo.
¿Okay? Esto es justamente a lo que se refiere el aprendizaje no supervisado. Aquí ya vamos a empezar a necesitar conceptos mucho más pesados de estadística, conceptos mucho más pesados de probabilidad, un poco más, teoría más pesada matemática para poder hacer predicciones más certeras, predicciones más reales de cómo se debería de comportar mi información, pero entonces por esa misma razón se vuelve más complicada la implementación, pero la ventaja de estos es que nuestro conjunto de entrada puede ser de cualquier tipo, puede tener cualquier variedad, puede tener cualquier representación, ¿va? No es necesario, como en el caso anterior que estaba muy limitado, que nosotros conozcamos la salida al mismo tiempo que conocemos la entrada. Aquí nuestro conjunto de entrenamiento puede ser cualquiera. ¿Okay? Obviamente, mientras más específico sea mi conjunto de entrenamiento, va a ser mejor el desempeño de mi sistema. ¿Para qué se usa principalmente el aprendizaje no supervisado? Para el clustering. ¿Qué es el clustering? Es la tarea de dividir información en un número fijo de grupos, de tal forma que los datos que pertenezcan al mismo grupo son más similares entre sí que a cualquier otro de un grupo diferente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos todos estos ejemplos, por cierto, son hechos con Machine Learning real. Entonces, aquí tenemos este es mi conjunto de entrada, ¿no? Todos estos puntos de aquí. Y entonces el statement, la regla que yo voy a poner es que existen 4 grupos, ¿no? De toda esta información, le voy a decir que existen 4 grupos. No le voy a decir ni cuáles son los 4 grupos, no le voy a decir ni qué tienen en común los elementos de cada grupo, no le voy a decir nada más, solo el hecho de que existen 4 grupos. O sea, le voy a decir que toda esta información me la divide en 4 grupos diferentes. Entonces, un buen sistema de Machine Learning lo que va a hacer es regresármelo de esta forma. Existe el grupo exterior, que es este grupo morado, y existen estos 4 grupos interiores. Aquí, si se fijan, hay una, bueno, en cada intersección hay como este pequeño error que existe de si no sabes si pertenece acá o pertenece aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy ambiguo a cuál de los dos grupos pertenece. Pero lo importante de esto, del clustering, es que yo nada más le dije que existían 4 grupos y aquí la computadora solita predijo, o bueno, no predijo, sino que concluyó cuáles eran estos 4 grupos. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Cada uno tiene sus ventajas, de aquí sí depende mucho de qué es lo que quieran hacer, cuál es el que más les conviene usar. ¿Hay alguna duda de aprendizaje no supervisado? No, perfecto. Okay, ahora vamos a ver el último método, que es el aprendizaje reforzado. Este nace como una combinación de los dos. Lo que va a pasar es que comienza siendo un aprendizaje no supervisado. El dataset que yo le doy para entrenarse es como el de un aprendizaje no supervisado, o sea, no tengo etiquetas con su salida esperada, pero después de ciertas iteraciones, yo comienzo a darle feedback, comienzo a darle a decirle, ¿sabes qué? Aquí esta predicción te salió muy bien, pero esta te salió muy mal, y entonces se empieza a volver eventualmente en un aprendizaje supervisado. También se ve análisis de imágenes. Análisis de imágenes, con cualquiera puedes hacer análisis de imágenes. En realidad, con el que más, bueno, el que más se prestaría para hacer análisis de imágenes, diría yo que es el aprendizaje no supervisado. Depende de qué es lo que quieras hacer con las imágenes. Lo que se hace mucho ahorita es encontrar patrones en imágenes, ¿no? O sea, tú le tomas una foto a algo y te dice, mira, ahí hay un gato, o esto es texto, o cosas así. Lo que está haciendo es encontrar patrones. Eso se puede hacer muy, muy fácil con aprendizaje supervisado, porque pues, ahorita hay datasets gigantescos de imágenes que ya están etiquetados, entonces lo puedes hacer sin ningún problema, pero también lo podrías hacer con un aprendizaje reforzado. O sea, tú le das nada más las imágenes, el sistema solito intenta predecir, ¿sabes qué? Creo que aquí veo un gato, y tú le dices, no, ¿sabes qué? Esto no es un gato, es un perro, y entonces ya aprendió de ese feedback que le estás dando. De eso es justo de lo que se trata el aprendizaje reforzado. Sí aprende de su entrenamiento, pero con cada iteración, con cada uso, sigue aprendiendo. Con el feedback que tú le estás dando, sigue aprendiendo.
Esto se ve mucho en sistemas que están en Internet, que, no sé, por ejemplo, de repente te separa tus fotos por persona, ¿no? Detecta la cara de una persona y solito te lo va clasificando en todas las fotos que tienes de cierta persona. Y llega un punto en el que te empieza a preguntar a ti también, oye, ¿estas dos personas son la misma o son personas diferentes? Entonces ahí tú le estás diciendo, no, estas sí son la misma, pero estas son diferentes. Eso es justamente a lo que se refiere con el feedback. Le estamos nosotros ayudando a aprender con ese feedback que le estamos dando. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Tú intuiste que estas dos personas eran la misma, pero estás equivocado, no son la misma, y entonces ahí ya ve que estos patrones que encontró no eran necesariamente, no es necesariamente implicaban que era la misma persona. O le decimos, sí, esto es la misma persona, y entonces ya sabe que encontrar estos patrones en común en dos caras significa que, o podría significar, es muy probable que signifique que es la misma persona. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo justo de cómo utilizar aprendizaje reforzado con imágenes, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que es utilizado cuando los algoritmos tienen que tomar decisiones. Aquí, cuando un algoritmo tiene que regresar una respuesta de sí o no, es bastante peligroso dejarlo así a al machine learning solo. Nosotros le tenemos que ayudar un poco. Entonces, lo que se hace es justamente pedir un feedback. Calcula el output que va a dar el sistema de Machine Learning, lo calcula utilizando los métodos que nosotros le habíamos dicho que utilice, y antes de declarar ese como el output, te pregunta, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo intuí, lo que según mi aprendizaje, este es el output que debería de existir. ¿Estás de acuerdo? Y ya tú le dices, ah, sí, está bien, o no, vuelve a hacerlo, y entonces vuelve a intentar encontrar un output diferente, a ver si ese sí es el output que tú estás esperando. ¿Okay? Y este es básicamente, o sea, es mapeable a nuestra forma de aprendizaje de prueba y error, ¿no? O sea, cuando eres chiquito sabes que no tienes ni idea de que si metes la mano al fuego te vas a quemar, pero poco a poco, mientras más te vas acercando, vas sintiendo más calor y más calor. Entonces, si vas acercando más la mano, sientes más calor hasta que llega un punto en el que comienza a ser más molesto, ¿no? A sentirse más agresivo el calor. Entonces, quitas la mano antes de que te empiece a quemar. Justamente es el feedback que te está dando, la sensación térmica, la sensación de que te estás quemando, es lo que te hace aprender que no tienes que acercar tanto la mano al fuego. ¿Okay? ¿Alguna duda de los métodos de Machine Learning? Hay más, hay combinaciones de varios, pero esos son así como a grandes rasgos los principales, los más utilizados. De hecho, el que a mí el que yo he utilizado más y el que me parece más lógico utilizar es justamente el aprendizaje reforzado, porque es muy difícil que desde el principio nosotros tengamos un dataset etiquetado para poder entrenar el sistema. Entonces, utilizar un aprendizaje reforzado te da las ventajas del aprendizaje supervisado, porque con el feedback hasta cierto punto lo vas convirtiendo en aprendizaje supervisado, y te da también las ventajas del aprendizaje no supervisado, que es el hecho de que tu dataset de entrenamiento no necesita ningún requerimiento extra, ¿no? Entonces, este es como el más utilizado. Entonces, eh, ¿alguna pregunta sobre eso? No, va, perfecto. Entonces, es necesario. Sí, ahorita, justo en la siguiente parte vamos a hablar de eso. Sí es necesario saber programar. Ahorita, justo la parte de requerimientos de la programación es una parte. Ahorita profundizamos más en ese tema, pero sí es hasta cierto punto necesario saber programar. ¿Puedes listar los métodos de nuevo? Sí, claro. Son aprendizaje supervisado, que es nuestro dataset de entrenamiento, tiene la etiqueta con la salida esperada. Aprendizaje no supervisado, que es nuestro dataset está libre de etiquetas. Y
aprendizaje reforzado, que es justamente la combinación de estos dos. Empezamos con un dataset sin etiquetas, pero con cada iteración nosotros le vamos dando feedback y este feedback va etiquetando nuestro dataset. ¿Ah? Entonces, no, de nada. Ahorita hablo un poquito más de la parte de programación. ¿Va? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer Machine Learning o qué necesitamos para utilizar este Machine Learning? Vamos a necesitar dos cosas básicas: estadística. Eh, aquí es un poco tricky porque hay muchas personas que hacen Machine Learning sin realmente tener conocimientos muy impresionantes de estadística, pero tenerlo siempre nos va a ser útil para entender los algoritmos. Realmente, ahorita, de hecho, nosotros vamos a hacer un sistema en el cual no vamos a utilizar absolutamente nada de estadística, o sea, y esto lo podemos hacer gracias a que existen ya muchas bibliotecas, existen ya muchas herramientas que hacen todo este proceso por nosotros. Nosotros ya no nos tenemos que preocupar por hacerlo, simplemente utilizamos ciertas funciones y ya. Obviamente aquí nos conviene mucho más tener conocimientos de estadística. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos de qué forma está funcionando lo que usamos y no nada más lo usamos y ya, nosotros podemos perfeccionarlo o podemos modificarlo para que se acople más a nuestras necesidades. ¿Okay? Entonces es importante tener un poco de background de estadística. Y dos conceptos muy importantes de estadística, dos conceptos muy importantes que que se van a utilizar mucho en Machine Learning. Estadística, hay ciertos conceptos muy específicos de estadística para Machine Learning, que son estos que vamos a ver ahorita, pero si sabes estadística en general, bueno, no te va a costar mucho trabajo aprender esto. Realmente lo que se necesita de estadística para utilizar Machine Learning no es muy sofisticado, no es muy difícil, pero bueno, si tú ya sabes más cosas estadísticas, pues está mucho mejor, ¿no? Pero estos dos conceptos son así como muy importantes en Machine Learning. El primero es una correlación. ¿Qué es una correlación? Bueno, es la medida en la que vamos a asociar dos variables que no están designadas como dependientes o independientes. Tenemos dos variables cualquiera y queremos encontrar una relación entre estas dos. Esta relación va a ser justamente lo que llamemos correlación, perdón. ¿Va? Entonces, son dos variables cualquiera, dos variables sobre las cuales no sabemos absolutamente nada, pero lo único que sabemos es que existe una relación entre estas dos. Saber cuál es esa relación es justamente a lo que se refiere la correlación. Y la segunda es la regresión. La regresión va a ser la relación que hay entre una variable dependiente y una independiente. ¿Okay? Aquí la variable dependiente va a depender justamente de la independiente, y esto es utilizado para predecir valores. La regresión nos va a servir muchísimo para poder predecir valores, que es justamente en la mayoría de los casos de lo que se trata Machine Learning, de predecir salidas. ¿Okay? Entonces, estos dos conceptos son muy importantes. Obviamente, en un curso de Machine Learning les van a explicar justamente todo lo necesario de estadística para que sepan cómo es que funciona esto. Y el segundo requerimiento sumamente importante es la programación. ¿Ah? Entonces, vamos a utilizar programación para poder implementar los algoritmos de Machine Learning. Todo esto es, o sea, todo a lo que me refiero, a lo que nos hemos estado refiriendo de Machine Learning, son programas que nosotros tenemos que escribir. Entonces, para poder escribirlos, nosotros tenemos que saber cómo programar. No es de la misma forma que en estadística, no es necesario ser así como un experto en programación, pero sí es importante saber cómo es que funcionan las cosas. De la misma forma que con la estadística, en un curso de Machine Learning les van a enseñar a programar lo suficiente para que puedan utilizar estas tecnologías de Machine Learning. Algo muy importante sobre la programación es que no basta o no es nada más aprender, saber programar, o sea, saber cómo escribir el código, aprendernos la sintaxis, la forma en la que se escribe un lenguaje de programación y ya, sino que tenemos que también ser capaces de diseñar y analizar algoritmos. Una parte muy importante de Machine Learning, de hecho el hecho por el cual nació Machine Learning es la eficiencia, que los programas
no se tarden mucho, que los programas regresen soluciones que se acercan a lo suficiente a la solución real, o sea, en cuestión de probabilidad, que la probabilidad de que me regrese el output que yo estoy esperando sea muy, muy alta. De eso se trata Machine Learning. Entonces no basta con nada más programa que nosotros hicimos y saber de dónde lo podemos mejorar en cuestión de eficiencia, en cuestión de resultados, que nos regresen los resultados esperados, y también poder diseñar algoritmos que lo hagan de una mejor forma. ¿Okay? Entonces, esta parte también es importante porque justamente es el chiste de Machine Learning, poder solucionar problemas que con programación clásica, programación como la que explicaba al principio, en donde nada más le damos el conjunto de reglas que tiene que aplicar y ya, este tipo de programación no puede solucionar todos los problemas. Entonces, se tienen que solucionar de otra forma, que es justamente utilizando Machine Learning. De los lenguajes más utilizados para programación, para Machine Learning, son Python. Python es el más utilizado, ahorita es el que más bibliotecas tiene. Es también el lenguaje más, bueno, en lo personal es el que me parece más sencillo de aprender. También es el que más se utiliza ahorita en la industria. Está también R, está Java, está C++, y hay muchísimos más. Ahorita Google, su propio lenguaje, que es Go, ya también lo están utilizando para Machine Learning. Hay muchos lenguajes más, pero estos son así como los principales, los más utilizados. Nosotros vamos a ver todo en Python. Bueno, en el ejemplo que vamos a hacer al ratito, lo vamos a ver en Python. ¿Va? Entonces, ¿qué usos tiene Machine Learning o para qué lo podemos utilizar? Ahorita la mayoría de las empresas están utilizando Machine Learning, todo el mundo está fascinado con Machine Learning, entonces todo el mundo quiere meterse a Machine Learning, quiere utilizarlo. Entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo ahorita grandes empresas con esto. Google, que es, bueno, de las principales compañías de software, de las principales compañías del área hay estándares para programar. Sí, hay así como mucha, ¿cómo decirlo? Manuales de conducta, por decirlo de cierta forma, para programar o para usar Machine Learning, pero bueno, realmente, o sea, mientras más programen se van a dar cuenta de que mientras las cosas salgan, ya eso es una ganancia y ya luego se preocupan de que siga los estándares o de que siga las reglas que debería de seguir, ¿no? Pero sí, sí hay muchos estándares de cómo se debería de programar con Machine Learning. Sobre todo porque es ahora sí que es súper volátil. Machine Learning se va a comportar de la forma en la que se le dé la gana. O sea, principalmente porque utilizamos mucho lo que son lo que es aleatoriedad, lo que es entrenamiento y cosas así. Entonces no tenemos la certeza de cómo es que se va a comportar un sistema. De hecho, ahorita vamos a ver que el sistema que nosotros vamos a programar no siempre se va a comportar de la misma forma. Podría variar dependiendo de muchos factores, dependiendo de las variables. Ahora sí que el efecto mariposa, una variable puede cambiar completamente la salida del programa. Entonces, para eso es más que nada para lo que existen los estándares, para que tengas la certeza de que va a funcionar de la forma en la que quieres que funcione. ¿Okay? Entonces, bueno, Google, ¿qué está haciendo? Google está desarrollando una máquina que es capaz de soñar de la forma en la que nosotros soñamos. Google está estudiando cómo es que nuestro cerebro produce sueños y está intentando replicar esto con una máquina. Esta máquina se llama DeepMind Network y justamente este es un ejemplo interesante porque ilustra muy bien de dónde viene el concepto de Machine Learning. Como dije al principio, lo que se busca es traducir la forma en la que nuestro cerebro piensa a una computadora, hacer que las computadoras piensen de la misma forma en la que piensa nuestro cerebro. De ahí viene el concepto de redes neuronales, de ahí viene el concepto ¿cómo se me fue el nombre? Pero esta área de la biología dedicada específicamente a computación, de la neurología, perdón, dedicada específicamente a computación, pero bueno, de ahí viene todo eso. O sea, una red neuronal lo que está intentando simular es justamente las redes neuronales que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Se está estudiando cómo funciona nuestro cerebro y se busca traducir esto a la computadora. Dice, Facebook tiene también
Una iniciativa de Machine Learning. Sí, ahorita voy a hablar un poquito de Facebook. Facebook, o sea, este tipo de compañías, Google, Facebook, Twitter, Amazon, como su principal giro es justamente tecnológico, se meten en toda esta cuestión de Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, análisis de datos, todo eso lo hacen muchísimo, ¿no? Porque es justamente su principal giro. El ejemplo que voy a dar de Facebook, justamente los chatbots. Ahorita ya cualquiera puede entrar a Messenger y crear su propio chatbot, ¿no? Esto es un ejemplo muy claro de Machine Learning. El chatbot es un sistema de Machine Learning. Tú le estás dando una entrada, es Siri, ¿no? Le dices hola y entonces te responde con una respuesta lo más humana posible, lo más cercano a lo que respondería un humano, ¿no? Entonces, los chatbots en Messenger son de los mejores avances que hay ahorita en Machine Learning, son de las cosas que más están utilizando en Machine Learning. Y, y justamente este es un ejemplo muy, muy, muy útil, que ahorita cualquier persona puede entrar a Messenger y crear su chatbot sin necesidad de saber nada ni de Machine Learning, ni de estadística, ni de programación, ni de nada. Nada más ahí sigues el tutorial de Facebook y ya puedes crear tu propio sistema de Machine Learning. Y Twitter también está metido en esta parte de Machine Learning, y Twitter lo hizo más para su producto principal, que es justamente su red social, en donde no sé si se acuerdan, pero antes, al principio bueno, no sé si tenían Twitter en ese entonces, pero al principio de Twitter, lo que pasaba era que el timeline era, ¿cómo se llama? Cronológico, ¿no? Entonces, si alguien tuitaba algo a las 8 y luego otra persona tuitaba algo a las 8 con un minuto, entonces primero aparecía el de las 8 con un minuto y luego aparecía el de las 8 y así, ¿no? Se iban acomodando en orden cronológico. Así funcionó Twitter por mucho tiempo, y entonces recientemente Twitter lo que hizo fue cambiar su timeline a un timeline personalizado. Las personas con las que más contacto tienes, las personas a las que más le das like a los tweets, las personas a las que más retuiteas, las personas a las que más buscas en Twitter son las personas que te van a aparecer hasta arriba en tu timeline. Ya no está en sí en orden cronológico, sino ya tiene un estudio más profundo de cuáles son los tweets que te podrían interesar más. Esos son los que muestra primero, y ya mientras más vas avanzando son personas con las que a lo mejor ya no tienes tanto contacto, personas que nunca has retuiteado, a las que nunca le has dado like, cosas así, ¿no? Entonces este es otro uso real de Machine Learning. Hay muchísimos ejemplos, hay muchísimas empresas lo están haciendo, pero bueno, estos son los tres que escogí, ¿no? Pero ejemplos hay muchísimos. ¿Alguna duda antes de que pasemos a la parte del ejemplo? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, voy a... Ah, claro. Está. Voy a, voy a hacer un ejemplo práctico, nada más. Es un ejemplo muy sencillo, como les dije al principio, ni siquiera es necesario utilizar Machine Learning para resolver esto. O sea, de hecho, ahorita lo primero que vamos a hacer es dar una solución que no utiliza para nada Machine Learning, pero es un ejemplo en donde se ilustra muy bien todo este uso de todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, lo voy a hacer en Python. Esto que están viendo aquí es Jupyter, es un programa para escribir código en Python y que tenga un formato así con Markdown para que, o sea, podamos poner comentarios y cosas así. Entonces, igual ahorita, antes de que termine, les paso el notebook de Jupyter por si lo quieren checar después. Espera, porque alguien me mandó un mensaje, ya no supe dónde quedó el chat. Sí, ahorita antes de que termine la sesión, les paso ahí por el chat toda esta parte.
¿va? Y si quieren la presentación también, ¿va? Entonces bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un sistema que pueda jugar Fizzbuzz. Fizzbuzz es un juego muy sencillo, es un juego hecho para niños, es un juego para aprender a contar, ¿no? Entonces, bueno, para aprender más que nada el concepto de números múltiplos de otros, ¿va? Entonces, Fizzbuzz funciona de esta forma, se juega un número, se genera una secuencia, cada quien tiene un turno y va diciendo un número. Obviamente el primero empieza con 1, el siguiente va a decir 2, luego 3, 4 y así, esa es la secuencia. Pero lo interesante es que si el número que te toca decir es múltiplo de 3, en lugar de decir el número dices fizz. Si el número que te toca es múltiplo de 5, en lugar de decir este número dices boss. Si el número es tanto múltiplo de 3 como de 5, entonces en vez de decir el número dices fizz boss. Entonces aquí obviamente si te equivocas pierdes y si no te equivocas ganas, ¿no? Entonces un ejemplo de un juego sería 1, 2, fizz, porque 3 es múltiplo de 3, 4, boss, porque 5 es múltiplo de 5, fizz, porque 6 es múltiplo de 3, 7, 8, fizz, boss, 11, fizz, 13, 14 y fizz 2, ¿no? Porque 15 es múltiplo tanto de 3 como de 5. Entonces es el juego que vamos a programar. Primero lo vamos a definir de una forma que no necesita para nada Machine Learning, que no usa para nada Machine Learning. Entonces vamos a definir una función, para quienes no conocen bien, déjame, no, si empiezo a correr esto. Ahí está, ¿no? Para quienes no conocen Python, nunca habían visto Python, bueno, aquí def nos va a servir para definir una función, luego le vamos a dar nombre a esta función, en este caso la función se va a llamar fizzbuzz y va a recibir un parámetro, lo que está aquí en medio de los paréntesis es el parámetro que recibe esta función, le voy a dar el nombre de n, que va a ser un número, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta función va a ir definiendo un turno, ¿no? Esta función la vamos a utilizar para definir un turno de nuestro juego. Entonces, lo primero que vamos a preguntarle es si este número, el número que estamos recibiendo, el número que me toca decir, es múltiplo de 3. Para poder saber si un número es múltiplo de 3, utilizamos esta operación que es la función de módulo, que es justamente me regresa el residuo de dividir n entre 3. Si este residuo fuera 0, entonces sabemos que el número es múltiplo de 3 y esto lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar fizz. En una variable que se va a llamar boss, lo que vamos a hacer es guardar si el número es múltiplo de 5 o no. Es exactamente lo mismo, la diferencia es que aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 5, ¿no? Lo único que estamos haciendo es checar si es múltiplo de 3 y checar si es múltiplo de 5. Y entonces ahora sí empezamos a ver de qué forma es mi número. Primero checamos si es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5, entonces regresamos la palabra fizzbuzz, porque es múltiplo de los dos, entonces esto es lo que tenemos que decir. Si es nada más múltiplo de 3, entonces nada más regresamos fizz. Si nada más es múltiplo de 5, entonces regresamos boss. Si ninguna de estas condiciones se cumplió, o sea, si no es ni múltiplo de 3 ni múltiplo de 5, entonces lo único que hacemos es regresar el mismo número que recibimos. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces vamos a ver nada más un ejemplo. Entonces vamos a probar que esto está funcionando de la forma en que queremos. Aquí antes de este for, ajá. Nada más vamos a llamar a fizzbuzz. Fizzbuzz de el 15, ¿no? Que sabemos que es el primer múltiplo de 3 y de 5. Vamos print y lo vamos a imprimir. Y entonces, si lo corro, entonces aquí me está regresando Fizzbuzz. ¿Por qué? Porque es tanto múltiplo de 3 como múltiplo de 5. Aquí, por ejemplo, si le pido nada más Fizzbuzz de 1, me va a regresar el 1, porque no es ni múltiplo de 3 ni múltiplo de 5. Si le pido el de 3, entonces me regresa fizz, porque nada más es múltiplo de 3. ¿No? Esa es la idea de la función que acabo de definir. Entonces vamos a hacer una partida. Vamos a hacer que imprima cada uno del rango del 1 al 16, que vaya imprimiendo el resultado de la función fizz sobre ese número, de la función fizzbuzz, perdón, sobre ese número. Entonces, si corremos esto, el resultado es este de acá, ¿no? Es 1, 2, fizz,
4 bus fees, 7, 8 fees, y así hasta el 15, que en lugar de 15 nos está regresando fees, ¿no? Entonces ya terminamos. Este es nuestro programa que resuelve el juego. Este es nuestro programa que ya está jugando. Pero bueno, el chiste es justamente implementarlo con Machine Learning, ¿no? Porque, o sea, este programa no está utilizando para nada Machine Learning. Este programa es nada más un programa en donde explícitamente le estoy dando todas las reglas. Si esto es múltiplo tal, entonces regresa 5 y aquí le estoy diciendo cómo calcular que sea múltiplo o no, ¿no? Entonces, este es un programa que no está utilizando Machine Learning. Entonces, vamos a hacer un sistema que utilice Machine Learning que sea capaz de jugar este juego. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir un dataset. Siempre que estemos hablando de Machine Learning, tenemos que construir datasets para poder entrenar nuestro sistema, ¿no? Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer, construir el dataset. Para construir el dataset, como les dije al principio, tiene que ser un dataset lo suficientemente variado, tiene que ser un dataset lo suficientemente diverso para que pueda aprender realmente de los patrones que están compartiendo estos ejemplos, ¿no? Entonces, para eso, para que sea variado, lo que voy a hacer es generar números aleatorios. Esto se hace con la biblioteca random, que ya está hecha en Python. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es importar random. Algo muy importante, algo que es así muy importante en Machine Learning, es que en computación, en programación, no existen realmente los números aleatorios. No se puede realmente generar un número aleatorio como se puede hacer en la vida real, así como lanzar un dado y ya eso es real. Eso es genuinamente aleatorio. En computación siempre tenemos modelos más discretos, entonces no se puede generar en sí un número aleatorio. Lo que se pueden generar son números pseudo-aleatorios, que es justamente lo que hace Random, generar números pseudo-aleatorios. ¿Cómo funcionan los números pseudo-aleatorios? Lo que hace es justamente agarrar una semilla. En la mayoría de los casos, la mayoría de las bibliotecas para generar números pseudo-aleatorios, lo que hacen es agarrar la hora del reloj de la computadora, que no es necesariamente la hora que se muestra en el reloj que nosotros estamos viendo, sino la hora del reloj del procesador de la computadora, agarra esa hora y empieza a operar, o sea, la agarra como un número y le empieza a hacer ciertas operaciones, y entonces te regresa ya un número que hasta cierto punto es aleatorio, no realmente, porque si mandas llamar la misma función a la misma hora 2 veces, te va a regresar exactamente el mismo número, entonces eso ya no es aleatorio, ¿ok? Hay otras bibliotecas más sofisticadas que lo que hacen es agarrar del micrófono ruido del ambiente y entonces eso lo convierte en números y van haciendo para que realmente sea un número aleatorio, pero bueno, en general lo que hacen es agarrar la hora y generar un número pseudo aleatorio. ¿Esto por qué es importante? Porque en Machine Learning, en la mayoría de los casos vamos a querer replicar los resultados que ya hicimos. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto al final, cuando lo comparemos con el mismo sistema que lo corrí antes, como el ratón. Ajá, exactamente, sí. O sea, el chiste es que genera números pseudoaleatorios porque no existe realmente la aleatoriedad en computación. O sea, en realidad pues, sí existe, ¿no? Pero en computación no existe. Entonces, cuando nosotros queramos replicar estos resultados, vamos a necesitar generar los mismos números. Para generar estos mismos números, vamos a necesitar la misma semilla. La semilla es justamente ese número que les digo, con el cual empieza a operar. Entonces, en este caso no lo vamos a hacer. En este caso, lo que vamos a hacer es justamente agarrar una semilla aleatoria, por decirlo de cierta forma. ¿Cuáles serían las librerías? Ahorita vamos a ver, la más utilizada definitivamente es ¿cómo se llama? Pandas y sklearn. Ahorita justo son las dos que vamos a utilizar ahorita en este sistema. Pero hay muchísimas librerías o bibliotecas de Machine Learning en Python, pero estas dos, las que vamos a usar ahorita, son de las más utilizadas. ¿Va? Y son de las más utilizadas principalmente porque es bastante sencillo usarlas. Entonces, esta parte es importante de la de los números aleatorios para poder replicar nuestros resultados. Y ahorita, justo ahorita, al final vamos a ver por qué es importante replicar estos resultados. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un dataset de números aleatorios. Entonces, lo único que hago es declarar una variable que se llame números y que sea una lista de números aleatorios con una muestra de 100,000 números, o sea, voy a generar 100,000 números que van a estar en el rango entre 1 y 100 millones 1.
Entonces, esto es lo que... Sí son 100 millones o 100, bueno, no sé si son 100 millones. El chiste, claramente mis matemáticas no son muy buenas, pero entonces el chiste es que va a estar en este rango, ¿no? Son 100,000 nada más. Entonces vamos a, no, este es 100,000, este es 100 millones, sí. Vamos a generar una muestra de 100,000 valores que estén en este rango, entre 1 y 1,000,000. Entonces, el resultado, ahorita lo voy a correr otra vez, el resultado es este de acá, ¿no? Tenemos, aquí hay una lista que tiene 100,000 valores, cada uno es un entre este rango, ¿no? Entonces aquí está, es este de aquí. De hecho, si lo corremos, no, nada más chequen aquí. El primero es este número acá, que empieza con 2482. Si lo volvemos a correr, entonces ya es uno completamente diferente, ¿no? Esta es la parte que les decía hace rato, de que es muy volátil Machine Learning. Hecho sea un arreglo diferente, puede afectar bastante en el resultado de nuestro sistema. Entonces, bueno, nada más generamos los números aleatorios. Entonces lo que vamos a hacer es etiquetar estos números. Nosotros ya tenemos una función capaz de decirme cuál es el número FISBOS de este número. Entonces vamos a darles etiqueta. Vamos a hacer un aprendizaje supervisado. Entonces lo que queremos es generar estas salidas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es a ejemplos, vamos a redeclarar una nueva variable ejemplos que va a ser una lista de tuplas, en donde el primer parámetro de la tupla es el número de entrada, y el segundo es su valor FISBOS, el resultado de la función FISBOS sobre para todos los números que están aquí en números, ¿no? Entonces, si lo corremos, me regresa esta parte de aquí. Tenemos que el primero es múltiplo de 5, el segundo es múltiplo de 5, el tercero es múltiplo de 3, y así, por aquí debe de haber uno que sea múltiplo de los dos. Estos de aquí no son múltiplo de ninguno. Este de aquí, ¿no? Este es múltiplo de los dos. Entonces ya, o sea, nosotros estamos etiquetando nuestro dataset para poder hacer un aprendizaje supervisado. Aquí vean justamente la trampa que estoy haciendo. O sea, yo para poder etiquetar ya mi dataset, tengo una función que lo que hace es resolver el problema que estoy intentando resolver con Machine Learning. Entonces, esta es justo la desventaja del aprendizaje supervisado. Para que yo pudiera etiquetar este dataset de la forma tan sencilla en la que lo etiqueté, es porque yo tengo una función que ya soluciona el problema. Entonces, yo ya no necesitaría crear otra con Machine Learning, ¿no? Entonces, este es en donde se puede ver mejor la desventaja sobre el aprendizaje supervisado. Generar el dataset es complicado. Y si no es complicado, como en este caso, es porque ya tenemos una función que soluciona el problema. Entonces, aquí ya cada una tiene su... Podría usar Machine Learning para encontrar ciertos patrones en objetos, tasas, botellas. Sí, o sea, dependiendo de lo que quieras hacer, va a ser el programa que tengas que implementar. O sea, por ejemplo, si quisieras encontrar patrones sobre ciertos objetos, hay muchas bibliotecas que lo hacen. Por ejemplo, está TensorFlow. TensorFlow es una biblioteca de Google, que es de hecho para usarla con Python. Que lo que hace es encontrar patrones en imágenes. Entonces, lo que tú puedes hacer es agarrar y tomarle 1000 fotos a los objetos sobre los cuales quieres encontrar patrones y entrenar con eso tu red neuronal de TensorFlow. Pero eso ya es así como, o sea, sería como un problema específico a tratar, y ya dependiendo de cada problema que quieras resolver, es la forma en la que lo podrías hacer. ¿Va? Pero sí, en general tienes que implementar funciones. Ahorita vamos a entrenar una red neuronal para que vean cómo es que se entrenan. Entonces, bueno, aquí dice lo que ya teníamos, lo que ya les dije, que es una lista de tuplas. En el primero es el input y el segundo elemento de esta tupla es el output que estamos esperando, ¿no? Entonces, esta estructura no nos va a servir del todo, como les dije hace rato. Una de las importancias de Machine Learning es justamente la eficiencia. Entonces, trabajar con una estructura así es muy poco eficiente. Entonces, vamos a utilizar otra estructura que se llama Data Frame. Esa estructura está en una biblioteca específica para análisis de datos o Machine Learning y todas estas cosas que están muy, muy conectadas, que se llama Pandas. Pandas es una biblioteca de estructuras de datos de alto rendimiento, o sea, que son rápidas en acceso, rápidas en consulta, rápidas o sea, que son rápidas en rendimiento,
y fáciles de usar, ¿no? Aparte nos proporciona herramientas de análisis de datos que vamos a estar utilizando un poquito más adelante, ¿va? Entonces vamos a importar pandas nada más, le vamos a poner un sinónimo que es PD, y luego vamos a crear un data frame. Un data frame es muy parecido a lo que ya tenemos aquí arriba, nada más que mejor estructurado. Entonces este data frame va a tener la misma información, solamente le vamos a añadir nombres a las columnas, ¿no? El primero va a ser número y el segundo va a ser FISBOS. Entonces el data frame ya se ve así. Aquí nada más estamos viendo una muestra de 10 elementos de mi data frame, pero en realidad sigo teniendo toda la información, ¿no? Aquí head 10 lo que hace es mostrarme nada más los 10 primeros. Si yo le paso aquí head 15, me muestra los 15 primeros, ¿no? Pero realmente tenemos la misma información, solamente que mejor estructurada. No solamente se ve más estructurada, sino que internamente está más estructurada. ¿Cómo ocupar Machine Learning en reclutamiento y selección? Reclutamiento y selección así como de recursos humanos. Un data frame es como un arreglo. No, más bien, este de aquí arriba, este de acá es un arreglo. Un data frame es un arreglo con muchas optimizaciones. En recursos humanos, podría, o sea, por ejemplo, así con reclutamientos masivos, lo que hacen así como empresas hasta donde yo sé, la verdad no sé mucho de eso, pero hasta donde yo sé ejemplos de eso, empresas así como muy grandes como Google, Facebook, para reclutar lo que hacen es tienen sistemas de machine learning que están, ¿cómo se llama? Están escaneando los perfiles de GitHub, que es una plataforma en donde la gente sube su código. Están escaneando los perfiles de GitHub de muchos programadores para ver quiénes tienen cierto perfil, quiénes programan de cierta forma o quiénes desarrollan proyectos en cierto lenguaje o de cierta tecnología, cosas así. Y de esa forma van como filtrando de todo el grupo enorme de currículums que tienen y se van quedando con los más cercanos al, ¿cómo se llama? A puesto que están buscando, ¿no? No, pero bueno, al final hay muchas cosas que sí necesitan de un ojo humano, ¿no? Entonces sería como una matriz. O sea, hay varias, un data frame. No exactamente, o sea, la verdad internamente no sé muy bien cómo está implementado, o sea, es más cercano a una matriz que a un arreglo, sí, pero el problema justo con las matrices y los arreglos es que mientras más grande sea, se vuelve más complejo el acceder a los elementos. Entonces un data frame lo que hace es hacer esto de que accedas a los elementos de una forma muy eficiente. ¿Okay? Entonces, sí es parecido a una matriz, o sea, tenemos aquí arriba también podría verse como una matriz, pero o sea, en Python tenemos también matrices que están en una biblioteca que se llama NumPy, y los data frames están más optimizados, es redundante, están optimizados para que funcionen mejor, básico, como un arreglo, una matriz, estructuralmente. Ya, o sea, las optimizaciones están atrás, son cosas en las que nosotros no vemos, a menos de que nos metamos ahí de plano a checar cómo está implementada la biblioteca. Va, entonces ahora utilizando este data frame ya tenemos la columna FISBOS que nos ayuda a ver si este número es múltiplo de 3, de 5, de los dos o de ninguno, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis de esta columna, vamos a ver que se usaba Machine Learning para... O sea, sí, de hecho, o sea, ahorita justo lo estoy leyendo un artículo interesante de eso, ahorita justo con la cuestión de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud está utilizando así como algoritmos de Machine Learning y cosas así, para predecir cuáles, bueno, ahorita ya a lo mejor no tiene mucho sentido, pero para predecir así como cuáles son los puntos en donde más casos de COVID podía haber o en donde el sistema hospitalario iba como se iba a fallar antes, cosas así. Se puede hacer todo eso con Machine Learning. O sea, puedes encontrar patrones sobre cualquier cosa. Si sabes cómo estructurar tu información para alimentar una computadora con eso, puedes encontrar patrones sobre lo que tú quieras. O sea, el chiste es traducir tu información a
a algo que entienda la computadora. Es legal sacar imágenes de Google, Facebook, etcétera, para alimentar un algoritmo. En general, sí, todas esas imágenes son públicas, pero bueno, también si tú te pones a buscar una por una, te puedes tardar así como mucho. Lo que se hace para entrenar este sistema es que existen ya datasets de entrenamiento, existen ya datasets que ya están hechos específicamente para crear ciertas, por ejemplo, el que les decía hace rato de TensorFlow, tiene un dataset ya hecho para reconocer patrones de números, ¿no? Entonces ya ahí tiene millones de dibujos bueno, de escrituras del número 7 para encontrar los patrones en eso. Y este, hay datasets ya creados específicamente para eso. Entonces, eh, bueno, ahora sí. Aquí la columna FISBOS, vamos a ver que tiene 4 posibles valores nada más. O es FIS, o es BOS, o es FISBOS, o es el número que está recibiendo de entrada. No puede tener otro valor. ¿Okay? Esas son las 4 únicas opciones. Entonces lo que vamos a hacer es estructurar mejor nuestra información. Algo muy importante también en Machine Learning es estructurar la información para que la computadora la entienda mejor. Para nosotros esta tabla podría parecer muy evidente, muy fácil de entender, pero para la computadora no. Es lo que platicábamos hace rato con el ejemplo de la separación de los puntos rojos con los puntos azules. A nosotros era obvio cuál era la separación, dónde tendría que estar esa línea. Para la computadora puede que no sea tan obvio. Entonces, ¿qué dice? Sí, esa página es muy, muy buena para datasets. Ahí hay muchísimos datasets de todo y hay datasets específicos para entrenamiento de redes neuronales. Y nada más tienes que crear una cuenta ahí y ya te dejan descargar todos los datasets que quieras. La que acaba de pasar, Enrique, gracias Enrique, es kaggle.com. Ahí hay muchísimos datasets. Está aquí en el chat, la acaba de pasar Enrique. Ok, bueno, entonces vamos a separar nuestra información. ¿Qué dice? A ver si quieren, se las vuelvo a pasar ya. Ahí está. Ok, entonces vamos a separar nuestra columna FISBOS en dos columnas más, la cual nos va a decir si un número es múltiplo de 3 o un número es múltiplo de 5. ¿No? La columna que va a encargar de decirnos si es múltiplo de 3 se va a llamar FIS y lo único que va a hacer es tener valores de verdad, o sea, valores booleanos, verdadero o falso. Va a ser verdadero y es múltiplo de 3, o sea, si tiene la cadena FIS en la columna FISBOS, aquí por esta es FISBOS y tiene true. Creo que este no es el ejemplo que estamos haciendo ahorita. No, y va a ser falso si no es así, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí como es BOS, no es múltiplo de 3, entonces me regresa falso, no es múltiplo de 3, me regresa falso, pero aquí sí es múltiplo de 3 y me regresa true. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora para ver si son múltiplos de 5. Ya. Sí, ahí está. Ahí está. Ya, ahora sí, ya les debería de haber llegado. Y entonces ahora ya mi dataset queda de esta forma. Mi data frame, perdón, queda de esta forma. Tengo el número, que es esta columna es el input. Tengo FISBOS, que es justamente el output que yo estoy esperando. Tengo si es múltiplo de 3 y si es múltiplo de 5 con valores booleanos. ¿No? Entonces esto ya es, mientras más información tenga la computadora, va a ser más fácil que encuentre patrones sobre esta información. Entonces vamos a hacer todavía más fácil este entrenamiento para la computadora. Una computadora va a entender mucho más fácil un número binario o va a encontrar patrones más fáciles en números binarios que en números en decimal. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir todos estos números que yo tengo en decimal, el input lo vamos a convertir en binarios. Lo vamos a hacer con binarios de 32 bits, que son los 32 bits que necesitamos para representar los números hasta el 1.000.001, que son los que estamos teniendo en nuestro dataset. Y, no, aquí. Sí, está. Ok, ¿no? Entonces, defino esta función que se llama bits, que ahorita ya no tengo mucho tiempo, entonces lo único que hace esta función es traducir un número a binario y así separarlo por cada bit, ¿no? Entonces, es lo único que está haciendo. Entonces, creo un nuevo data frame en donde voy a tener todos los números, todos mis inputs, estos de aquí, los voy a tener en binario
Y lo único que voy a hacer ahora es juntar estos dos datasets, ¿no? Para crear un dataset aquí. No, no corrí algo. No. Ahora sí. Ahí está. Y ahora sí corre este, ¿no? Entonces ahora sí tengo un dataset gigantesco en donde tengo bueno, no gigantesco tampoco tan grande, pero es ya más grande, tiene 36 columnas. Tengo el input, el output esperado, si es múltiplo de 3, si es múltiplo de 5 y la representación en binario de este número. No, la representación de binario la separé en diferentes columnas para que sea más fácil para el sistema encontrar ¿cómo se llama? Encontrar patrones en común de estos números, ¿no? Entonces ya está dividido perfectamente. Son las tablas de verdad. No son en sí tablas de verdad, son representaciones booleanas, nada más. Booleanas no binarias, perdón. O sea, es este número de aquí escrito en binario, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es separar nuestro sistema, nuestro dataset, perdón, nuestro conjunto de datos, lo vamos a separar en dos. ¿Esto para qué? El primero lo vamos a utilizar para entrenar nuestra red neuronal, va a ser nuestro conjunto de training, y el segundo lo vamos a utilizar como un conjunto de testing. ¿Para qué? Para tener la certeza de que nuestro sistema se está comportando de la forma en la que nosotros queremos que se comporte. ¿Okay? Entonces, para poder hacer esto de una forma mucho más sencilla, vamos a utilizar una biblioteca en Python que ya se encarga de hacer todo esto. Esta biblioteca también se utiliza mucho en Machine Learning y se llama sklearn. ¿Okay? Entonces la vamos a importar y lo único que vamos a necesitar es esta función de aquí que se llama train test. ¿Okay? Entonces la vamos a importar y train test lo que hace es separarme tal cual mi dataset en dos datasets, uno de entrenamiento y uno de testeo, ¿no? De prueba. Esta función ya está bien optimizada para hacerlo de forma eficiente, con una distribución bien hecha, que no se va nada más, del 1 al 100 que sean de test y del 100 en adelante que sean de training. No, lo hace de la misma forma, de una forma diversa para que quede bien estructurado tanto mi conjunto de entrenamiento como mi conjunto de prueba. Okay, entonces aquí vamos a imprimir primero train. Entonces estos son los que se quedaron en train. No, chico, sí, ajá. Y luego vamos a utilizar ahora otra función de sklearn que se llama MLP classifier. Esta función es para clasificar nuestros datos, ¿no? Para crear una red neuronal en donde se va a clasificar nuestros datos. ¿Okay? MLP Classifier lo que es una red neuronal. Las redes neuronales, de hecho aquí está la documentación, igual si quieren se las paso por si la quieren checar un ratito. Está. Sí. No, las redes neuronales se ven de esta forma. Tenemos aquí nuestro input, tenemos una serie de capas internas, de layers internas. El número de capas internas lo podemos definir nosotros, vamos a ver cómo definirlo, y luego tenemos un output, ¿ok? Entonces, es esta parte de aquí. Vamos a definir una red neuronal que clasifique esta información, o sea, que encuentre patrones en esta información para poder predecir la salida que que queremos, ¿no? Entonces, esta red neuronal necesita 3 parámetros para poder funcionar. Bueno, en realidad solo necesita 2, pero yo le voy a pasar un tercero para que veamos cómo es que está funcionando. Primero le tenemos que decir cuántas capas internas va a tener esta red neuronal. Aquí hay 100, nada más para que lo haga más rápido, le voy a poner que solamente tenga 10 capas internas. Este es uno de los parámetros sobre los cuales vale la pena experimentar. O sea, si ven que su sistema no es muy bueno, entonces a lo mejor valdría la pena aumentar o disminuir el número de capas. Ahora, no porque una red neuronal tenga más capas quiere decir que los resultados van a ser mejores. Ahí tenemos que experimentar un poco con esta variable. ¿Okay? Luego le voy a pasar un verbose true. Esto es nada más para que nos muestre el proceso de entrenamiento. Y le voy a decir que tengo un máximo de iteraciones de igual 10 iteraciones nada más para que acabe rápido. ¿Okay? Entonces, con eso ya creamos la red neuronal. Ahora la vamos a entrenar. ¿Okay?
para entrenarla existe la función fit. Esta función también es de la clase, de la biblioteca, perdón, MLP Classifier. Entonces, lo que va a hacer aquí es entrenar nuestra red neuronal y le vamos a decir que la entrene con mi conjunto de entrenamiento, el que ya definí. Entonces, solamente va a ser 10 iteraciones. Bueno, aquí quiere decir que ya terminó las iteraciones. Y aquí me está diciendo algo muy importante, por eso le puse el verbose aquí. Me está diciendo cuál es mi variable de pérdida. Mientras más pequeño sea este número, más precisa va a ser mi red neuronal. Aquí la variable se quedó altísima, entonces lo más seguro es que mi red neuronal ni siquiera decir bien los valores, ¿no? Entonces vamos a intentar. Aquí lo que hice es justamente ya nada más definir una nueva variable predictions, que lo que va a hacer es justamente ver cómo se está comportando esto. ¿Okay? Entonces, esto es nada más burocracia, no vale mucho la pena que lo veamos. El que es interesante es este de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es reimplementar FizzBuzz, pero en lugar de calcular a mano o de calcular con la fórmula si un número es múltiplo de 3 o múltiplo de 5, lo vamos a hacer prediciéndolo, lo vamos a hacer ya con nuestra red neuronal. Como vimos aquí arriba, nuestra variable de pérdida se quedó altísima, entonces lo más seguro es que no encuentre ningún valor, pero ahorita tengo uno en donde la variable de pérdida quedó bastante decente. Entonces aquí, por ejemplo, esta es justo la salida. No encontró ninguno, o sea, todos me los regresó como números tal cual, pero nada más vamos a checar este de aquí. Es exactamente la misma implementación, lo único que está cambiando es obviamente como varios valores, estos de aquí se hicieron de forma aleatoria, estos valores cambian, y la parte más importante que cambia es justo esta de aquí. Aquí si se fijan, en el número de capas internas yo nada más tengo 36. Solamente hay 36 capas internas en la red neuronal y tengo un máximo de iteraciones de 1000. Ahora, esto es interesante porque si aquí checamos mi entrenamiento, se detuvo en la iteración 768, no terminó las 1000. Ahí sí es completamente de experimentación. O sea, es ver qué número funciona y si a lo mejor si le aumentas funciona mejor, si le disminuyes funciona mejor. Es completamente de experimentación. Machine Learning en general se trata de experimentar completamente. No hay, o sea, hay muchas heurísticas que nos ayudan a definir valores para las variables para que se comporte bien, pero al final la mejor forma es experimentar. ¿Va? Entonces, aquí lo que les digo se detuvo en la iteración 768 y aquí me está diciendo por qué. Dice que la mejora entre cada iteración fue menor a 0.000100 en las últimas 100 iteraciones. ¿Tienes canal de YouTube? No tengo canal de YouTube, pero pueden tomar el curso en Bedu y ahí vemos todo así con calma, porque aquí, bueno, nada más tuvimos hora y media. Pero no tengo canal de YouTube. Entonces aquí se detuvo antes porque en las últimas 5 iteraciones, en las últimas 10 iteraciones, la mejora no fue significativa, entonces no valía la pena que siguiera entrenando. Y de hecho, si se fijan aquí en mi variable de pérdida, se quedó bastante, en un número bastante decente. O sea, aquí en el entrenamiento de aquí la variable de pérdida se quedó en 1.134 y la que yo tengo aquí se quedó en 0.294, es una variable de pérdida bastante decente. Y de hecho, si corremos la misma función FizzBuzz, pero con esta otra red neuronal, lo que pasa es que justamente aquí sí encuentra los valores. Aquí hay un pequeño detalle, el 15 solamente lo reconoció como múltiplo de 3, pero no lo reconoció como múltiplo de 15, digo de 5. Esto es justamente por lo que les digo, no es un sistema perfecto, no podemos definir un sistema perfecto, siempre va a tener ese pequeño error. Y ahora podemos calcular el error, nada más aquí rápido les voy a decir cómo calculé el error. Como tenemos el resultado esperado y tenemos el resultado que arrojó mi inteligencia artificial, entonces nada más checamos en cuántos de estos fue igual y calculamos así la precisión. La precisión de mi sistema aquí
fue de 0.86, o sea, en el 86% de las entradas me va a arrojar la esperada, que la salida que estaba esperando. ¿Las copias el Facebook? Sí, ahorita les paso el archivo. Te los paso por aquí. Creo que sí se puede pasar por aquí. Si no, ahorita veo cómo se los pasa. Entonces, nada más vamos a checar aquí ya lo hice, también. Ajá. Vamos a checar cuál es el valor de precisión de mi, ¿cómo se llama? De mi función, que va a ser bajísima, es 0.53. Que hasta eso no fue tan bajo, o sea, es una probabilidad relativamente alta, pero obviamente no es la probabilidad que nosotros estamos esperando. En otros experimentos que hice llegué hasta el 95%, nada más que ese no lo guardé, entonces el que guardé fue el 86%, ¿va? Pero el chiste ahí es justo ir experimentando, ¿va?